Vos poneme Milei versus Maduro en una urna y te voto Milei sin duda, ¿eh? Es decir, Milei todavía hay muchas preguntas respecto de si es un gobernante democrático o no. De hecho, estamos viviendo una democracia. Maduro no, Maduro es un dictador sanguinario, es un tipo que tendría que estar preso, no presentándose elecciones. Preso por asesino, preso por dictador, preso por genocida. Así debería estar Maduro, no es una cosa... El que duda de esto y que te pone peros es un tipo que no cree en dictaduras. Y después piden derechos humanos acá, o sea, es una cosa muy esquizofrénica. Pero no mucho, la brecha sigue muy alta. Y por otra parte, el riesgo país también sigue alto. El riesgo país prácticamente no se movió desde el momento que anunciaron estas medidas. Con lo cual hay alguna pregunta respecto de cómo sigue esto. Pero ayer hablando con varios economistas, y leyendo la nota que nosotros citamos de Joaquín Cotani, ex secretario de Política Económica de este mismo gobierno, todos me decían, mira, esta historia de que no van a emitir más para comprar reservas, con lo cual si se va la emisión completamente a cero, lo que vos vas a hacer es bajar la inflación rapidísimo, es muy peligrosa. Y le digo, ¿por qué es muy peligrosa? Y digo, vos mirá la actividad. ¿Qué significa que no vas a emitir más nada de nada, que va a haber cada vez menos pesos? Que va a haber menos actividad aún de la que hay. O sea que la recesión que veníamos teniendo va a ser mucho más fuerte aún que la que ya vivimos. Y bueno, pero si eso baja la inflación y después rebotás, preguntaba yo. Y me decía, no es así de lineal. No es así de lineal porque no podés medir cuánto es la emisión, pero además esa recesión te genera problemas muy serios en el sostenimiento de empresas. Esas empresas tienen créditos que dejan de pagar. Al dejar de pagar esos créditos, hay otras empresas que entran en problemas porque esperaban una liquidez que ya no tienen, y muchas de esas empresas tienen cuentas en bancos, esas cuentas se cierran, se tensiona la situación en los bancos. Hay muchos problemas que pueden derivar de esta aventura, de este experimento que está haciendo el gobierno, que es un experimento que uno ve en las declaraciones públicas, que tiene grados muy altos de improvisación y un grado de apego a una teoría básica, que es que se puede controlar la cantidad de circulante que hay en una sociedad, de dinero que hay en una sociedad. Todo el tiempo, cráneos como Jairo y como tanta otra gente están pensando, ¿pero qué están pensando? ¿Pero qué están pensando? ¿Pero qué están pensando? Que es una pregunta muy fuerte. Y los tipos te van corriendo la bocha todo el tiempo. Por ejemplo, ayer me contaban que Milei dijo, no voy a emitir nada, nunca más nada. Y que Caputo dijo, no voy a emitir nunca más nada. Pero el Banco Central saca un comunicado cuando dice no voy a emitir por encima de tal cifra. Y esa tal cifra es 2 o 3 veces la cantidad de circulante que hay hoy. Con lo cual, en lo finito que dicen, están contradiciendo lo que dicen en público. Y esto me lo dijeron 2 economistas realmente muy importantes, que no son del palo heterodoxo, sino de las ideas muy cercanas al gobierno. Entonces, hay ahí, me parece, dando vuelta 1000 preguntas sobre si este experimento de Milei y de Caputo es serio o no. Y creo que de esas 1000 preguntas deriva que los datos financieros no mejoraron al nivel que pensaba el gobierno que podían mejorar. No sé, Jairo, ¿qué ves de todo esto? Sí, yo te voy a completar con el panorama que ayer tuvo muchos indicadores sobre el efecto que está teniendo en la actividad la estrategia hasta acá. El dato, si querés, más significativo y más actualizado, porque salieron muchos datos que son medio viejos ya, es el de la actividad económica que mide Orlando Ferreres, que te muestra lo que está haciendo la actividad en este momento. El campo y minería para arriba fuerte. Todo el resto de los sectores siguen en recesión profunda. Por eso cuando vos ves hoy el índice general de actividad, una especie de medición del PBI mensual que hace Orlando Ferreres, que ahora Orlando Ferreres hay que verlo porque es un imbécil. Fausto Espotorno traficaba información para la consultora, hace lo mismo que hacen siempre hace décadas. Sí. Te muestra claramente que vos tenés caída del 3% junio contra junio del año pasado. Es cierto que da 0,6 arriba junio contra mayo, pero con esta división, 130% crece el campo, tenés un crecimiento muy fuerte también de minas y canteras, y después electricidad, intermediación financiera, comercio, industria y construcción te da para abajo entre 5% y 2 dígitos, todavía contra el año pasado y todavía con caídas contra el mes previo. Sacó también el reporte focalizado en la industria fiel,
que en una época era lo más ortodoxo que había, ahora ya no. Son conspiradores comunistas. Está diciendo solamente las grandes crisis que vivió la Argentina tuvieron caídas algo por arriba de esta crisis que estamos viendo en el término de la industria, y son caídas de 11% con el año pasado y, por ejemplo, junio de 1,5% también contra mayo. O sea, estás hablando de una recesión todavía muy sostenida a junio. Y también es interesante, haciendo bien la microlectura, el reporte de la industria del acero, que siempre para el obsesivo está bueno verlo porque es como el capítulo previo de la industria de autos, de la industria de la maquinaria, de la industria de electrodomésticos, porque le dicen, che, mandame acero porque voy a vender tanto. Y es bueno lo que dice la gente de maquinaria agrícola, pues yo te estoy diciendo, el campo crece 130%, y es lo que está traccionando los mejores resultados relativos de estos meses. Bueno, en realidad crece, cierto que crece respecto al año pasado, pero es ponerlo con sequía. Con sequía. No es que está explotando el campo de productividad y de riqueza. Está claro. Llovió, eso pasó. Ahora, cuando vos ves, por ejemplo, parte de cuánto le está pidiendo de acero el sector de maquinaria agrícola, lo que escribe la Cámara del Acero es: hay expectativas positivas por la nueva cosecha, aunque no se observa un aumento en los despachos, o sea, no estoy vendiendo más acero, debido al atraso cambiario y a la amenaza de la niña, que la niña es un fenómeno climático. O sea, como los productores creen que hay atraso cambiario, no venden la cosecha, no se hacen de pesos, no compran maquinaria. Y es un pequeño muestrario del quilombo macroeconómico trasladado a la actividad. A ver, volviendo a todo lo que es, a todo el panorama, como cada vez que hablamos de economía, hay un punto en el cual uno debe ser honesto intelectualmente y decir, lo que está tratando de resolver Milei es muy difícil. Y entonces puede errar y tiene mucho margen para errar y realmente es muy difícil. Entonces, y en ese contexto tiene triunfos y derrotas. El otro día Jairo dijo, hay que reconocerle que frenó la espiralización cuando asumió ya hace casi 8 meses, y eso es un mérito. Después la discusión es a qué costo, cómo lo hizo, si esa forma en que lo hizo no complica lo que viene, pero bueno, tampoco uno puede pensar, ¿y cómo lo hubieran hecho otros? Hay como muchas preguntas, pero claro, hay un momento que tenés que resolverlo y lo que va a mirar la gente es cómo actuaste vos, ya no lo difícil que fue todo lo que recibiste, la perversidad del gobierno anterior y todo eso que dice todo el tiempo Milei para cubrirse. O sea, es difícil lo que está haciendo, ¿no? Caerle como diciendo vos, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Veamos, pero bueno, genera un debate y un debate realmente muy fuerte. Había algo cuando pensaba las chantadas de Milei. Por eso cuando Milei dice muchas cosas y muchas contradictorias entre sí y muchas que después no se convierten en realidad. Por ejemplo, la economía está subiendo como pedo de buzo. Hace 2-3 meses dijo eso. Entonces en aquel momento te agarrabas de un cachito, ahora te agarras de otro cachito. Ponés, no sé, la semana pasada retuiteaba que tsunami de chanes, entonces retuiteaba que el INDEC dijo que había subido un mes contra el mes anterior, pero claro, no te contaba que lo que subió es el campo porque no hay sequía, todo lo demás son derrumbes catastróficos. Entonces todo el tiempo está buscando, me causa gracia, por otro día dije una expresión que usan muchos economistas que es cherry picking, que es encontrar los pequeños brotes que están funcionando. Cherry sería frutilla, ponele, pero dije picking cherry. Y entonces me llamaban varios economistas, te haces el banana y lo decís mal, Gil, y así. Pero mirá, bueno, sobre el punto del consumo, que Milei ayer retuiteó el dato del INDEC, que es de mayo, porque la encuesta de supermercados mostraba un crecimiento de 3,9% intermensual, mayo contra abril, sí. Todavía con caída de 10%, 9,7% contra el año pasado. Mayo, acordate que la economía dio para arriba porque tuviste un impacto fuerte también del sector agropecuario. Entonces yo agarré y pregunté, che, ¿cuál es la última medición cada vez más actualizada de ventas también de supermercados en el sector privado? Y las 2 primeras semanas de julio, medición actualizadísima hasta ahora, está 18% abajo contra julio del año pasado, las ventas de supermercados. ¿Y respecto al mes anterior? Respecto al mes anterior está en 19,7. No, 18,7 contra las mismas dos semanas del mes pasado. Mes contra mes, 18,7 claro, abajo. Estás hablando de una caída que todavía es muy fuerte. Todavía te dicen lo que pasa que, no sé, tenés un comportamiento distinto, etcétera, pero hay que ver cuando salga el indicador definitivo. A ver, 8:26 minutos de la mañana. Noticias inquietantes, porque hay como movimientos dentro del gobierno que uno no sigue a full, pero hoy Camila Dolavgian en la Nación
cuenta que desplazaron a la persona que estaba a cargo de un fondo que tiene que ver con el negocio de Tierra del Fuego, etcétera, y que pusieron a tal Noelia Ruiz, que responde a Santiago Caputo, y que tiene un manejo muy fuerte sobre fondos especiales para el puerto de Santa Cruz, que tiene que ver con estos grupos empresarios. Claro, el capo del grupo empresario eso se llama Nicolás Caputo, el ministro de Economía se llama Luis Caputo, y el hombre que pone una persona para monitorear esto según la Nación se llama Santiago Caputo. Yo no soy conspirativo, pero otra vez, cuatro patas, ladra, mueve la cola, yo miraría eso con detalle. Entre los datos inquietantes es que hubo un dictamen de no sé quién que dictaminó que las preguntas sobre la vida privada de Milei no deben ser respondidas sobre el Estado por esa historia de el decreto de información pública, no sé cómo se llama, limitando las preguntas que tiene que responder el gobierno respecto de esto, menos transparencia respecto de eso. Y después la gran noticia inquietante de la semana tiene que ver con los 100.000 palos que le dan a la CIDE. Gastos reservados que no tiene que rendir nadie, donde aparece nuevamente este personaje que nunca da declaraciones, etcétera, y no tiene cargo público, pero es el alter ego del presidente, que se llama Santiago Caputo, que tiene tatuado en la espalda el hombre gris de Parravicini, que es el hombre que, según un profeta llamado Parravicini de la década del 30 del año pasado, pronosticaba que un hombre gris iba a salvar a la Argentina. Y como él cree que el hombre gris, hay veces que en algunos discursos Caputo de Milei dice textos que pronunció Parravicini, que nadie sabe, pero lo pone y Milei lo lee. Por ejemplo, cuando habló de Córdoba la docta, vamos a firmar el pacto en Córdoba la docta era una frase Parravicini, y eso lo mete Caputo y lo lee Milei. Volvemos a una cosa más terrenal. El otro día estuvo Alberto Fernández acá y dijo que era veedor de las elecciones en Venezuela. Y las elecciones de Venezuela son este domingo. Y en ese contexto dijo, yo comparto con Lula, si gana, gana, y si pierde, pierde. Y si pierde, se tiene que ir. Era una obviedad. Digamos, en cualquier lugar del mundo, si ganás, ganás, y si perdés, perdés. Pero parece que para el gobierno venezolano, fíjate el nivel de delirio autoritario de Maduro, les pareció que era incorrecto eso. Que él lo que tendría que haber dicho como veedor independiente era que si gana, gana, y si pierde, también gana. Y entonces le mandó una carta diciendo, mira, no vengas porque estás muy tendencioso, se nota que jugás para la oposición. Y entonces Alberto Fernández difundió ayer, yo no entiendo que los ofendió tanto, porque no quise ofenderlos, y lo dejaron afuera. Esto, que lo vemos desde acá, demuestra que hay gobiernos. Ustedes me escuchan criticar a Milei. Vos poneme Milei versus Maduro en una urna y te voto Milei sin duda, Es decir, Milei todavía hay muchas preguntas respecto de si es un gobernante democrático o no. Él dice que no cree en la democracia, pero en los hechos estamos viviendo una democracia. Maduro no, Maduro es un dictador sanguinario, es un tipo que tendría que estar preso, no presentándose elecciones. Preso por asesino, preso por dictador, preso por genocida. Así debería estar Maduro, ¿no? No es una cosa. El que duda de esto y que te pone peros es un tipo que no cree en dictaduras. Y después piden derechos humanos acá, o sea, es una cosa muy esquizofrénica. Pero, insisto, para mí me preocupa mucho lo que pasará el domingo, porque las encuestas son muy categóricas, los veedores internacionales no son independientes, entonces vas a tener el mundo viendo, me parece que vamos a ver otra salvajada, vamos a ver un fraude, una maniobra. Todo el aparato del Estado, los militares venezolanos están pensando cómo hacer para no conceder una derrota que cae de cajón, porque no hay una encuesta internacional que no dé 30, 40, 25 puntos de diferencia, Maduro perdiendo. Me sorprendería mucho que volviera la democracia a Venezuela, ojalá que sí, pero veo las cosas de Alberto Fernández y me parece que como lo de Alberto Fernández, y me parece que la mente de esta gente está donde está. 8:30 minutos de la mañana. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del